Entrevista al padre Quique Cabrera. Tuvo lugar esta entrevista dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado. Pues el padre Quique Cabrera, eras un chavalillo de San Blas. Pues sí, efectivamente, sí. Allí fue donde viví hasta que entré al seminario, sí. Pues 25 años hasta que entré en Madrid el seminario, sí. Pues es donde vivía con mis padres, sí. En mi casa y mi familia, sí. ¿Cómo eras? Hombre, pues he recorrido varias etapas, ¿no? O sea, que mi vida, pues ha tenido, pues ya digo, varias etapas diferentes. Y bueno, lo que importa es que en la última vuelta que des en la vida, que la última de todas, te quedes mirando al norte, ¿no? ¿Sabes? Así que por muchas vueltas que des, ¿no? Y muy confusas y desorientadas y perdidas, pero que por la misericordia de Dios, ¿no? La última de todas, pues te quedes mirando al norte, ¿no? Que es, a Dios gracias, pues lo que por su misericordia pasó, ¿sí? Y dices que eras un macarra. Pues, que ibas vestido heavy, como un heavy metal, te gusta la música de Scorpion. Sí. Esos eran parte de mis pecados de juventud, sí. Mis pecados de la juventud, sí. En fin, pues esta es una época, hombre, también pues encuadrada pues en los 80, ¿no? En el barrio, ¿no? Pues en la época, ¿no? Así que nada, estaba inculturado, ¿no? En mi salsa, ¿no? Allí, sí. En octavo de GB incluso ¿reventabas tiendas? Sí, un poco así comenzó mi descenso de peldaños, ¿no? Así, pues sí, comenzó entre séptimo y octavo ya, pues sí, comencé a hacer novillos, pues a destajo, sí, pero vamos, o sea, había semanas que no aparecía por clase incluso, sí. Fue cuando un poco comenzó un poco, pues mi camino de perdición, ¿no? Por decirlo así de algún modo, ¿no? O mi camino descarriado, ¿no? Pero sí, los últimos años de la EGB, sí. ¿Tú tenías fe? Pues no tenía. Hombre, yo un poco guardaba una experiencia muy bonita de mi primera comunión, que fue el día en que nada empezó y todo acabó, porque fue la primera y la última, ¿no? Pero sí que tuve, o sea, tenía una experiencia bonita, ¿no? De aquellos momentos que, pues era un niño de 9 años, pero pues siempre lo atribuyes a la ingenuidad de la edad, pero como tampoco pues estaba integrado pues en la iglesia ni en ninguna comunidad eclesial, evidentemente, y luego pues mis padres me dieron todo, ¿no? Me lo dieron todo menos la fe, ¿no? Pues porque claro, pues lo que no se tiene, como es la fe, no se puede comunicar, entonces pues me dieron todo lo que tenían excepto la fe, que no se vivía ni se respiraba en mi casa. Además estaba también pues muy condicionada pues por la política, ¿no? Además, en concreto, vamos, pues no sé si para entrar concretamente, bueno, además, pues mi padre tenía responsabilidades en el Partido Comunista y bueno, pues había tenido toda una trayectoria, pues una condena a muerte en el año 42, pues conmutada, evidentemente, por cadena perpetua, después pues salió pronto y bueno, en fin, pues muy comprometidos a nivel político, ¿no? Era así, pues mi familia y bueno, pues con una ideología pues comunista y por tanto atea, ¿no? Pues materialista y atea. Y entonces lo que se respiraba así pues era ideología política, ¿no? Pues y nada favorable a la fe, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo te lo pasabas tú bien? Pues bueno, sí, la verdad es que en aquella época que éramos unos descerebrados, claro, ¿no? Pues te puedes imaginar, ¿no? Pues una panda de descerebrados, sí, pues sí que así procuramos reírnos y pasarlo bien, pero desde una risa hueca y vacía totalmente, ¿no? Y con una vida pues muy, muy perdida y muy vacía, ¿no? Y rodeado pues de mi pandilla de amigos, ¿no? Pues que estaban tan perdidos y tan alejados, ¿no? Y bueno, pues como dice el Señor, ¿no? Pues si un ciego guía a otro ciego, pues los dos se caerán en el pozo, ¿no? Así que, pues sí, pero es verdad que las compañías pues marcan mucho y condicionan mucho, ¿no? Pues según cómo te muevas, con qué gente, o sea, tus amigos, tu círculo, ¿no? Pues de amigos, pues lo que respire, ¿no? A nivel
pues de planteamientos ante la vida, ¿no? A nivel religioso, ¿no? Pues evidentemente pues tira mucho, y en estas edades pues las compañías pues tiran mucho, y bueno, pues ya lo dice el refrán, pues dime con quién andas, ¿no? Y sí, pues a mí eso pues vamos, caí un poco en mi pandilla de barrio, ¿no? Pues que hombre, un poco, no sé si lo dije en aquel momento, pero íbamos así un poco en plan así hippie, místico, intelectual, ¿no? O sea, que es así como una ensalada así. Entonces íbamos, pues que nos daba por leer bastante, vamos, por leer bastante, pues eso, pues a Jacques Kerouac, a Nietzsche, pues a Sartre, pues a Bukowski, a Bergamin, o sea, entonces vamos, o sea, que poco, o sea, procurábamos ser macarras intelectuales, hippies, versados, ¿no? Y cultivados, ¿no? Un poco, ¿no? Procurábamos, sí, en fin, vamos, una empanada, vamos, una empanada. Y sobre todo un poco, pues sí, pues yo antes de conocer a Jesucristo, pues mi maestro, digamos, que fue Nietzsche, ¿no? Y que ha sido lo que más me ha marcado, ¿no? A nivel de planteamientos, ¿no? A nivel de ideología, ¿no? Y a nivel de conceptos, pues Nietzsche, que es una bomba, ¿no? Y en especial, pues la idea del superhombre, ¿no? Pues que es un pretendido ser superior, pues arrogante, o sea, totalmente pagado de sí mismo y envuelto pues en la prepotencia y en la arrogancia, que desprecia a los débiles, ¿no? Que desprecia a los inferiores, ¿no? Y que, o sea, ya digo, o sea, pagado de sí mismo, y que al final se queda solo, ¿no? Al final se queda con su arrogancia, con su prepotencia, pues se queda totalmente solo, ¿no? Totalmente solo, pues como un inicio de la muerte, vamos, porque pues es un camino de muerte, vamos, y eso, y bueno, pues el superhombre de Nietzsche, ¿no? Que era el ideal, que era nuestro ideal de la época, pues es la introducción a la muerte, vamos, así crudamente, ¿no? ¿Y qué pozo dejabas en tu corazón? Porque estar recibiendo esa carga de negatividad, porque tras esa apariencia del superhombre, en el fondo era la tiniebla más absoluta. De hecho, la vida de todos estos filósofos, pues muchos acabaron muy mal, ¿no? Sí. Vamos, y Nietzsche, pues sus últimos 10 años acabó ingresado en un psiquiátrico, sí, efectivamente, en Suiza, sí. Pues efectivamente, pues sí que pues es puro veneno, ¿no? Y son ideologías que si las dejas entrar, pues se atornillan ahí, ¿no? Ahí en tu corazón y en tu cabeza, y cuesta mucho sacarlas, ¿eh? De hecho, vamos, puesto que son pues antievangélicas, ¿no? Son radicalmente antievangélicas, pero uno se sorprende a veces, ¿no? Pues de sentir, digamos, prontos, ¿no? Pues de sentir emociones, o de sentir, sí, pues arrebatos, ¿no? O prontos que no son muy evangélicos, ¿no? Y uno, pues que va haciendo autoexamen, ¿no? Pues, va haciendo autodiscernimiento, ¿no? O sea, y entonces uno se para a pensar de dónde procede, o sea, este mal rollo o esta negatividad, ¿no? Que siento, ¿no? O que me aparece, que me surge, ¿no? Que experimento, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y sí que, pues, dejó más, pues, vamos, y sí que veo que he tenido, pues algunos arrebatos que no sabía, vamos, pues nada evangélicos, ¿no? Y que uno ve de dónde proceden, y que era de Zaratustra, vamos, pues mi Biblia era Señor de Zaratustra, que es el libro cumbre de Nietzsche. Entonces sí, pues deja más pozo y más secuelas, ¿no? De lo que puede parecer, sí. Quique, tu vida era vivir intensamente, ¿no? Ese podía ser vivir con una intensidad, y Jesucristo, bueno, era una leyenda, y la Iglesia además era culpable de todos los males de la tierra. Sí. Pues sí, un poco. En esta época, pues Dios, pues nuestro Señor, nuestro Padre, ¿no? Pues existía, lo mismo que Spinette, ¿no? ¿Sabes? Lo mismo que Spinette, pues sí, Jesucristo pues estaba inventado por los ricos y era una leyenda urbana, y bueno, pues la Iglesia pues era la culpable de todos los males que afligían a la humanidad, así que poco me gustaba decir. Y sí, pues de un punto de vista así ideológico, pues era como el enemigo a batir, vamos, ¿eh? Sí, un poco, pues mi padre no era creyente, ¿no? Y bueno, sin embargo,
pues era una persona profundamente, sin él saberlo, profundamente religiosa, porque era de las personas más honestas, pues vamos, yo pues siempre le he tenido mucha admiración. Y es que su religión era la honestidad, y era una persona honesta de forma radical, y era un, digamos, ateo pacífico, ¿no? O sea, un ateo pacífico, o sea, que pues él no era creyente, pero no se metía con nadie, ¿no? Ni formaba líos, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Mientras que yo un poco al contrario, pues era un ateo militante, ¿no? Militante y apostólico, ¿no? O sea, apostólico, sí. Y bueno, pues o sea, hasta tenía libros y leía material justamente de apología del ateísmo, de negación intelectual de la fe, y bueno, pues el Señor siempre me ha llenado de signos de su amor y de signos de su presencia, y un poco más, pues estos libros que eran los más ateos, los más apologéticos del ateísmo, pues los presté, ¿eh? Se los presté a una persona, ¿no? Y nunca me los devolvió, ¿sabes? ¿Ves? O sea, esos libros, afortunadamente, no me los devolvió nunca, pero era también un signo de que evidentemente esos libros pues eran basura, claro, ¿no? Y como basura, pues yo no tenía que tenerlos, pero vamos, sí, un signo del Señor, o sea, de los miles de signos que me ha con su amor acompañado, fue que los libros más virulentos contra la fe, contra la creencia, nunca me los devolvieron. ¿Sabes? Sí. ¿Tú qué pensabas de la gente que creía? Porque en esa virulencia luego uno se encuentra con personas concretas. Sí, ¿no? Con claro. Compañeros de clase que irían a esa religión, con sacerdotes que te encontrarías por la calle. ¿Y cómo vivías con ellos? Bueno, yo me cuidaba mucho de no tener relación, ¿sabes? Me cuidaba mucho. Sí, pues bueno, pues unos los consideraba pues desde la ingenuidad, desde la ignorancia, pues desde el miedo a la muerte, desde el engaño y desde la ignorancia, ¿no? Pues en aquella época sí, pues el universo estaba vacío, ¿no? Y la ciencia lo explicaba todo, ¿no? Vamos, que es mentira, vamos, pues la ciencia explica poquísimo, vamos, y además lo poquísimo que explica además se contradice, ¿no? Pero un poco sí, uno siempre tiene que justificarse, ¿no? Y para justificarse, pues tiene que ir elaborando ahí un sistema ahí, ¿no? De pensamiento, ¿no? Pues en la cual la ciencia pues lo explique todo, ¿no? Y que por tanto pues Dios no haga ninguna falta, ¿no? Y que el universo esté vacío, ¿no? Pues que es mentira, porque el único que está vacío eres tú, ¿no? Y el único que está en tu corazón pues más seco que una alcayata, pues eres tú, y la ciencia pues explica lo que puede, vamos, pero sí uno siempre tiene que justificarse, ¿no? Y la verdad es que es una vida pues muy vacía, ¿no? Que no tiene nada de envidiable, ¿no? Y muy ciega, ¿no? Que no tiene nada de envidiable, ¿no? Y es muy patético, ¿no? Y es muy penoso cuando un ciego presume de ceguera, ¿no? O sea, porque uno puede tener la desgracia de ser ciego, claro, hablo evidentemente en sentido metafórico, ¿no? Pero además ya de la desgracia de ser ciego, como yo lo fui, como yo lo he sido, además es mucho más ridículo, ¿no? Ridículo y penoso, ¿no? Y patético cuando además presume, ¿no? O sea, presume, y es una pena cuando vemos tantos increyentes, ¿no? Que presumen de increencia, ¿no? Pues a mí me ha pasado, pues yo lo he hecho. Sin Cristo se vive muy mal, o sea, sin Cristo se vive muy mal. Lo peor que se puede vivir en la vida es sin Cristo, y por tanto es bastante penoso, ¿no? Cuando uno, además de tener, digamos, la desgracia de ser ciego y de no conocer a Dios, ¿no? De no conocer el amor de Dios, que además presuma de eso, pues es bastante penoso, ¿no? Y que en toda tu juventud, ¿tú de qué te alimentabas? Porque sí que, bueno, pues has sido un hombre siempre con mucho deseo de búsqueda, ¿no? ¿Y qué te saciaba a ti? Pues Scorpions. Bueno, pues iba picoteando, vamos. ¿Ibas picoteando? Pues iba picoteando porque no paraba de buscar, sí, porque mi vida estaba muy vacía, y yo sabía que tenía que haber algo más. O sea, que detrás de la apariencia, pues detrás del mundo material, ¿no? Que vemos tan efímero, ¿no? Pues cómo todo se descompone, cómo todo se derrumba, ¿no? Pues que detrás de toda la apariencia material, ¿no? Y tan frágil, ¿no? Pues que es toda la realidad material,
que tenía que haber algo más, ¿no? O sea, uno tenía la intuición de que esto que se puede ver y tocar no puede ser todo, ¿no? O sea, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más, ¿no? Algo más. Y entonces sí, pues yo, pues como un ciego, pues iba buscando, pues sí, pues en la música, pues a nivel, pues estábamos pues en el ámbito pues del rock duro y del heavy metal, o sea, casi un poco más me gusta más el rock duro, hard rock, que el heavy metal, aunque también, y pues pues en cuanto a la filosofía, pues Nietzsche, pues los existencialistas, ¿no? Sobre todo un poco franceses, pues en cuanto a la ideología, pues el marxismo, ¿no? Vamos, que es una aberración, vamos, ¿sabes? Y en cuanto a digamos lo religioso, pues la increencia, ¿no? La increencia pura y dura, ¿no? Y el ateísmo apostólico, ¿no? Sí, o sea que sí, ahora que habláis antes de San Pablo, sí es una figura con la que yo pues siempre me he identificado siempre un poco, ¿no? Y una cosa que me encanta de Martí Descalzo, ¿no? Que es uno de mis autores favoritos, ¿no? De mis grandes autores, es Martí Descalzo. Sí, bueno, una cosa de la que me honro, pues después de 20 años teniéndole en mi casa el tocho de 1200 y pico páginas, pues la vida y misterio de Jesús de Nazaret, que para, esto en opiniones, ¿no? O sea, para mí es la mejor biografía de Jesucristo, la de Martín Descalzo, el tocho gordo. Pues le tuve en mi casa 20 años, pero es que era tan gordo, o sea, es que Martín Descalzo, que es mi favorito, vamos, pero era tan gordo que me da cosa, y ya por fin me apliqué, y este verano por fin me lo terminé. Me terminé toda la obra completa, o sea, era de chuparse los dedos, ¿eh? O sea, la biografía de Martín Descalzo de Jesucristo, vida y misterio de Jesús de Nazaret, o sea, de chuparse los dedos, ¿eh? Y entonces Martín Descalzo de San Pablo dice una cosa muy bonita que me encanta, ¿no? Dice que el Señor, ¿no? Cuando le salió al paso en Damasco, ¿no? Jesucristo resucitado, en las puertas de Damasco, que el Señor le cambió la cabeza, pero no le cambió el corazón. Porque pues San Pablo era un apasionado, ¿no? De hecho era un fariseo también furibundo, ¿no? Y de hecho iba a Damasco pues a acabar con la primera comunidad cristiana, ¿no? Entonces, o sea ese fuego, ¿no? Esa pasión que tenía el apóstol, ¿no? Que tenía San Pablo, pues el Señor le cambió la cabeza, ¿no? Pero no le cambió el corazón, ¿no? Y la verdad es que un poco esa distinción, pues me gusta mucho ahí en lo que dice Martín Descalzo, y que se aplica pues muy bien a San Pablo, ¿no? Pues como el Señor te cambia una cosa, pero te deja otra para que la uses para Él, ¿no? Hay muchos momentos ahora en nuestra vida que podemos estar en riesgo de perder nuestra dignidad, ¿no? El mundo nos ofrece muchos engaños, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces es la gran victoria del enemigo, ¿no? El realmente pensar que no somos hijos amados y que no merecemos ser libres y también pues no tener la dignidad de hijo del Señor, ¿no? ¿En qué momentos de tu juventud, ¿no? realmente sentiste pues eso, que perdías muchas veces tu dignidad, engañado por el mundo, ¿no? Bueno, es que vamos, ya te agradezco que lo digas, porque que ya eres tan buena persona que ya presupones que uno tiene dignidad, vamos. ya da por supuesto, ¿no? Que uno tiene conciencia, ¿no? O sea, dignidad se tiene siempre, ¿no? Lo que no se tiene es conciencia, ¿no? Entonces, claro, es que si Dios no existe, es que somos animales. O sea, es que, o sea, crudamente, vamos, o sea, crudamente, o sea, si no hay Dios, si no hay un Dios y Dios no existe, pues ¿qué somos si no? Pues un pedazo de carne con ojos, ¿no? O sea, ¿qué somos si no? Sino animales, pues eso, pues más evolucionados, ¿no? Pero animales, y por tanto, pues nuestra dignidad es pues la dignidad de un pingüino, o la dignidad de una nutria, ¿no? O la de una lagartija, ¿no? O sea, claro, es que esa conciencia de dignidad, pues nos la da justamente pues la luz de la fe y la palabra de Dios, y nos la da pues el sabernos pues hijos de Dios y miembros de Jesucristo y templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, claro, esa conciencia de la grandeza de nuestra vida, de la belleza, de la importancia, ¿no? O sea, pues a pesar de
la discreción, del silencio de nuestra vida, ¿no? Pues de una vida silenciosa, una vida oculta, ¿no? Que es precioso, pues como la del Señor en Nazaret, ¿no? Yo soy un chiflado, ¿no? De todos los años, o sea, de casi la vida casi completa, casi de Jesucristo, ¿no? En Nazaret, en el ocultamiento, ¿no? O sea, esa vida que fue la etapa inmensamente más grande de su vida en el ocultamiento, ¿no? Y sin embargo, totalmente redentora, totalmente salvadora, ¿no? Pues es una etapa que me encanta, ¿no? O sea, esa etapa del silencio, ¿no? Del ocultamiento, ¿no? Del Señor en Nazaret, ¿no? Y es justamente pues solamente en Dios podemos tener conciencia de auténtica dignidad, claro, y de una dignidad pues innegociable, claro. Te lo estaba preguntando porque sé que tuviste una etapa en Burgos bastante dura. Con algunas salidas allí. Muy severas, sí. Es que en el pecado va la penitencia, sí. Que aparte de perder la dignidad, te estuviste a punto de perder la vida. Sí. Pues sí, hubo así alguna vez, ¿no? Sí, yo creo que ha habido alguna vez que uno ha visto o entendido que podía haber fallecido, haber fallecido perfectamente. Entonces, sí, un poco en aquella época macarra, ¿no? Que teníamos en este pueblecito, es un pueblo de Burgos, no voy a decir de mala muerte, pero un pueblo tremendamente modesto y pequeñito, ¿no? Y también bonito, pero sí, pues allí teníamos un enfrentamiento allí con los mozos del pueblo, ¿no? Y en fin, mozos muy aguerridos, ¿no? Y sí que tuvimos un percance, pues que podíamos haber allí fallecido y bueno, pues con unas consecuencias pues que no quiero ni pensar, o sea, que no, pues sin haber conocido a Jesucristo, ¿no? Antes, pues que me horroriza, o sea, solo de pensarlo es horroroso y vamos, es que de esa etapa hay cosas que uno no quiere ni pensarlas y bueno, pues si uno lo expresa es para dar gloria a Dios, ¿no? Para dar gloria al Señor, ¿no? Que a mí un poco cuando estas cosas me gusta mucho, bueno, es que hay veces que me repito más que la chistorra con ajo, ¿no? Pero me gusta mucho repetir la introducción que puso San Agustín, ¿no? También otro también, eso sí que fueron conversos, sino la birria, que es uno, claro, ¿no? Pero la introducción que puso cuando escribió las Confesiones, ¿no? Que se la dedicó a un amigo suyo, San Agustín, entonces le ponía así a modo de dedicatoria, le ponía: te cuento la historia de mi vida para que no me tengas en más de lo que soy y para que si encuentras en mí algo bueno, des gloria y alabes a aquel a quien yo alabo, porque ese me salvó, porque ese me salvó. Entonces sí, pues también el otro día también repetí también que también me gusta mucho, yo también pues soy así muy agustiniano, ¿no? Y como dice el gran santo Hipona, ¿no? Todo lo que tengo de bueno es de Dios. Todo lo que tengo de malo es mío. Sí. En aquellos años, estamos hablando de los años 80, la heroína, el caballo, corría desbocado por las calles de muchos sitios, pero en Madrid era especialmente terrible. Yo recuerdo, pues tenía 10 años entonces, pues donde daba los balcones de una calle entera llena de drogadictos contra la pared y la policía cacheando uno a uno. O recuerdo en Parla tirados en las calles, ¿no? O sea, era tremendo, ¿no? Y en barrios como el de San Blas aquello pegó durísimo, ¿no? Familias enteras en la droga. ¿Vosotros cómo visteis ese momento? ¿Llegasteis a coquetear con ello? Sí, bueno, pues nos quedamos a la puerta, ¿no? Un poco, ¿no? Por la misericordia de Dios. Hombre, no, la que en mi pandilla a lo que nos dedicábamos era a la botella. Nos dedicábamos a la bebida, sí, a beber. Hombre, o sea, antes, o sea, decenios antes, ¿no? De que se llamara el botellón, no, nosotros lo inventamos, ¿no? Lo inventamos decenios antes de que se llamara el botellón, vamos, en cuanto todavía no tenía ni nombre, vamos. Sí, entonces, bueno, pues no, mi pandilla no llegamos a la drogadura, gracias a Dios. Sí que algunas veces lo planteábamos, ¿no? Pero nunca llegamos. Lo que sí que nos dedicábamos era a la bebida, a la botella.
Y sin embargo sí que tenía amigos, porque yo sí, pues en ese tiempo descarriado, ¿no? Pues llegué, como digo, a veces llegué hasta tercero de segundo, ¿no? Porque el segundo de FP lo repetí 3 veces, vamos. y entonces estaba en Politécnico de San Blas. Además estaba en nocturno, ¿no? Porque sí, es esto que decías antes tú, Almudena, ¿no? De que el ideal era vivir la vida intensamente, ¿no? Eso en la práctica, pues se traducía en ser intensamente un vago, ¿no? De ser intensamente un holgazán, un perezoso y un egoísta y un dejado, ¿no? O sea, todo eso intensamente, era lo que se traducía de forma concreta. Y entonces yo, pues cuando las 2 veces, o sea, después de las 2 veces o sea, lo hice una vez y después lo repetí otras 2 veces más, pues iba a nocturno. O sea, me matriculé en nocturno porque eso tenía la ventaja de levantarte a las 12. Claro. Entonces las clases eran de 6 a 10, me parece que eran, y tenía la ventaja de que, claro, como era nocturno, o sea, además tampoco hay varo, pues te levantabas a las 12, sí. Y entonces, pues yo allí en San Blas, en el Politécnico, sí que conocí pues a gente pues del de Gran San Blas y un poco de la zona un poco más conflictiva, ¿no? Y sí que allí pues conocí dos amigos míos que dejaron de existir, que dejaron de vivir, sí. O sea que un poco, hombre, pues este es un camino de destrucción acelerado, pues hay, o sea, es un camino de muerte y un camino de destrucción, ¿no? Pues acelerado, y termina pues de la peor forma, claro, ¿no? Y entonces sí, pues dos amigos míos de la época sí que pues fallecieron pues de sobredosis, sí, hasta de los años 80, sí, pero esto no eran de mi pandilla, ¿no? O sea, eran amigos míos, pero de mi grupo, pues, de mi pandilla estable, pues no era, ¿no? Nosotros nos dedicábamos fundamentalmente, pues, o si fundamentalmente, integralmente a beber, vamos. Sí. Vosotros también estabais, en cierto modo, en esa espiral de destrucción. ¿A ti qué es lo que te paró en esa espiral de destrucción? ¿Qué es lo que hace que no llegues a más? Que en esos peldaños que vas descendiendo, ¿no? Pues eso que nos has ido contando, ¿no? Pues la pandilla, los novillos, pero que pasan ya por el alcohol, en cantidades ingentes, la delincuencia incluso. ¿Qué es lo que te paró? Bueno, pues por un lado, pues una cogorza gordísima, ¿no? Entonces, sí, pues tan gorda que fue repugnante, porque realmente, pues la verdad es que cuando veías hasta decir basta y hasta perder el conocimiento, vamos, yo no sé qué gusto da, porque es asqueroso, vamos, o sea, es repulsivo de todo punto. Y entonces, pues ya cogimos, en una ocasión, pues tuve una, digamos, pues una cogorza, vamos, o una meropea, o una borrachera tan gorda, tan gorda, que fue tan asqueroso, o sea, fue tan realmente asqueroso que me retiré. O sea, entonces me volví astemio, sí. Entonces yo seguía yendo con mi pandilla, pero por un lado, pues no, o sea, es que fue tan asqueroso que no me apetecía beber ni gota, vamos. Y entonces el último tiempo estuve ahí en plan astemio. Y luego también, pues el deporte, ¿no? Un poco. En mi pandilla había también, pues el líder, ¿no? El líder de la pandilla, pues que era un chico, la verdad, pues con unas cualidades humanas grandísimas, ¿eh? O sea, realmente, o sea, gente con unas cualidades humanas tremendas, pues en muchos sentidos, y cómo uno se autoaniquila, ¿no? Y uno se autodestruye, ¿no? Y este chico, además, que tenía mucho arrastre, pues que era el líder del grupo y que tenía mucho carisma y mucho arrastre, pues era también, además de ser un tío así muy intelectual, pues era un deportista furibundo, un deportista fanático, ¿no? Y entonces también un poco, claro, pues también la imitación del líder, y también un poco, pues comencé a correr, comencé a hacer deporte y un poco, y sí, porque yo un poco, además, en esta época tenía como una alternativa, ¿no? O como una disyuntiva, ¿no? Que era, pues dedicarnos a la droga,
pues en serio, o sea, como Dios manda, ¿no? Por decirlo así, en serio, o dedicarme al deporte, vamos. A ver, droga, dedicarme a la vida sana y al deporte, o ya dedicarme ya, sin tonterías, ¿no? Pues a la droga en serio, ¿no? Y bueno, pues un poco es que en toda esta época descarriada, pues donde uno ha abandonado al Señor, pues luego al final, cuando tienes la suerte al Señor de encontrarle, ¿no? Pues te das cuenta de que el Señor nunca te ha abandonado a ti. O sea, que el Señor no es rencoroso, ¿no? Que el Señor no te dice, que tú pasas de mí, vale, pues si tú pasas de mí, pues yo también paso de ti. O sea, no, pues el Señor nos quiere pues de forma incondicional y nos quiere con locura, ¿no? Y que el Señor pues no es vengativo ni es rencoroso, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y con el Señor, pues luego cuando uno ya se le encuentra, uno ya pues es precioso, ¿no? Porque uno puede releer su vida, ¿no? Y puede entender, ¿no? Puede ver el rastro, o sea, puede ver la presencia y el amor, ¿no? El amor de Dios y la presencia de Dios, pues en toda tu vida, ¿no? Y entonces sí, pues que un poco yo, pues antes de conocer a Jesucristo, pues me decidiera pues llevar una vida pues más sana, y por ponerme así a hacer deporte y a dedicarme a sudar la camiseta, ¿no? Pues eso fue un principio de tabla de salvación, ¿no? Pues puesta por el Señor sin yo saberlo, claro, pues. En alguna entrevista te he oído que decías, en cuanto a toda esta época, que la vida se te hacía insoportable aunque te reías mucho. Yo creo que es un poco quizá la historia, ¿no? De muchas personas, ¿no? Sí. Que en el fondo tienen ese vacío tan grande, aunque pues tienen una careta delante de los demás, ¿no? Mantienen una imagen totalmente distinta como se sienten, ¿no? Pero de repente algo cambia, ¿no? En casa de tu amigo Juan Carlos. Sí, pues sí. Pues sí, como tú muy bien dices, Almudena, pues la vida, una cosa que me encantó de Monsignor Munilla, que decía, la vida que más pesa es la que está vacía. Sí, la vida más insoportable, la vida que más pesa es la que está vacía, sí. Y sí, pues era así, pues sí, reírte con la pandilla, pues eso, en risas huecas y vacías, ¿no? Pero pues no tener ninguna razón para levantarte cada mañana, ¿no? Pues no saber quién eras tú, ni para qué estabas, ¿no? Ni cómo podías ser feliz, ¿no? Ni qué sentido tenía tu vida, ¿no? Ni qué había detrás, ¿no? Pues ni qué pintabas tú, ¿no? ¿Sabes? En fin, pues como creo que había creo que en la facultad de la Complutense de Filosofía, ¿no? Durante una época hubo una pintada, ¿no? En la fachada de Filosofía, ¿no? Que ponía, ¿y yo qué pinto aquí, no? ¿Verdad? Pues sí, es el vacío ante la vida, y es que las preguntas son inevitables, ¿no? Pues uno aunque no quiera, pues se tiene que hacer preguntas por el sentido último, ¿no? De lo que hace, ¿no? Y de lo que va a ser de uno, ¿no? De uno hacia adelante, ¿no? Y entonces sí, pues en todo este vacío, pues ya cuando mis años empezaban por el número 2, ¿no? Por el 2, pues el Señor ya pues tuvo, vamos, no que tuviera misericordia, ¿no? Que misericordia la tuvo siempre, ¿no? Sino que yo pues me encontré y conocí, ¿no? Conocí su misericordia, sí. Sí, pues el cristianismo, ¿no? Y la fe en Jesucristo, pues siempre se comunica, ¿no? Se comunica, ¿no? Pues no nos llega pues por hacer meditación trascendental, ni nos llega por darle vueltas a la cabeza, ¿no? Ni como decía el Papa pues Benedicto, ¿no? En su primera encíclica, pues es algo que uno se autofabrica, ¿no? O que uno decide para sí mismo, ¿no? Sino que es un encuentro humano, ¿no? Y que es un encuentro visible. Y como pues la fe en Jesucristo pues nos llega a través de personas, a través de cristianos, ¿no? Esto es muy importante, la transmisión, ¿no? Y la pedagogía de la transmisión, ¿no? Pues como detrás de un cristiano pues siempre hay otro cristiano, ¿no? Y detrás de un cristiano pues siempre tiene que haber otro cristiano, ¿no? Pues la verdad es que vivir la vida
pues en una parroquia, en una comunidad cristiana, ¿no? Pues en un movimiento, en un grupo cristiano, pues es indispensable, ¿no? Pues para no caer devorado, ¿no? Pues por el mundo, un poco que comentabas tú también antes también, Almudena, ¿no? Pues como el mundo pues nos bombardea y nos come, vamos, si no estamos bien anclados, ¿no? Pues nos come, ¿no? Y sí, pues por eso, pues esto, el encuentro con Cristo siempre llega a través de otro cristiano, ¿sí? Por eso un poco, pues de forma humana es como la fe se nos transmite, ¿no? A través de los testigos, ¿no? De los testigos del Señor, sí. En fin, no sé si os cuento esta batalla, o sea, aquí con Javier. ¿Cómo fue? Este cristiano fue Juan Carlos, pero ¿cómo fue la situación? Sí. Pues fue, bueno, de esto hace ya 32 años pero sí, es como si fuera ayer, como si hubiera sido ayer, sí. Bueno, yo un poco, pues Juan Carlos era otro de mis grandes amigos, este no era de mi pandilla, porque bueno, al final aquella pandilla explotó, ¿no? Pues él con tanto mal rollo, o sea, con tanto alcohol y pues historias contra el Código Penal, ¿no? Y tantas broncas, ¿no? Y tanto mal rollo, ¿no? Y tanto ambiente enrarecido, pues aquel grupo al final explotó, como no podía acabar bien aquello. Y entonces pues otro de mis grandes amigos pues fue Juan Carlos. Y pues era un chico muy inteligente, muy inquieto, muy buscador, ¿no? Muy buscador y muy inteligente. Y entonces él y yo un poco también, pues yo le tenía mucho afecto, le quería mucho, le tenía mucho aprecio. Y un poco solíamos prestarnos libros, ¿no? Pues de un poco friki, ¿eh? de ufología, pues parapsicología y ciencias ocultas y esoterismo y pues esta cosa friki es así un poco, ¿no? Que un poco eso, pues que es un poco, pues como querer, o sea, es un sucedáneo, ¿no? Pues un sucedáneo de el auténtico encuentro con Dios, ¿no? Pues que vas ahí bordeando ahí pues el camino, ¿no? Y que vas buscando pues una especie de respuestas o de emociones, ¿no? Pero sin compromiso, ¿no? Sin compromiso y sin un encuentro personal, ¿no? Y entonces sí, pues un poco yo con Carlos siempre así nos dejábamos pues libros de estas cosas, ¿no? Y de estos temas. Y entonces pues dejé de verle durante yo creo que como año y medio así, pues dejé de verle. Y luego él tenía un libro mío, además, sobre ufología, sobre cosas de estas, ¿no? Y entonces, pues un día que yo no estaba en casa, pues él vino a mi casa a devolvérmelo, porque claro, pues él, claro, yo me enteré de esto después, él se ha hecho cristiano, claro, cuando uno es cristiano las cosas tiene que devolverlas, claro, no te las puedes quedar, porque eso atentaría contra ese tipo de mandamiento, ¿no? Contra ese tipo de mandamiento. Así que entonces, pues vino a mi casa a devolverme pues así este libro, vamos, que era que era morralla, vamos, ¿eh? Pero y cuando yo un poco llegué a casa, pues de repente vi el libro allí, ¿no? Y claro, con lo cual quería decir, o sea, era un signo de que había estado Juan Carlos, ¿no? Entonces fui a mi madre, ¿no? Y digo, oye, que ha venido Juan Carlos. Y digo, sí, estuvo Juan Carlos. Y me preguntó por ti y nada, pues te dejó el libro y nada, pues ya está, ¿no? Y entonces, hombre, eso a mí, digamos, que era una llamada para yo devolverle la visita, ¿no? Así cortésmente, ¿no? Pues ir otro día a su casa y devolverle la visita y saludarle, ¿no? Y bueno, pues eso fue el comienzo de todo, sí. Pues ese hecho intrascendente, ¿no? Y ese hecho, pues sin más relevancia, ¿no? Pues de ir a ver a un buen amigo tuyo que hace tiempo que no le ves, ¿no? Pues a saludarle y devolverle la visita, pues eso fue lo que decidió todo, sí. Eso lo decidió todo, sí. ¿Te lo encontraste leyendo el catecismo?
Sí, no catecismo del Papa Juan Pablo II, porque esto fue bastante antes de que se editara. Sí, tenía un catecismo escolar. Pues estos catecismos un poco, pues estamos hablando de finales del año 86, fines del 86 hablamos. Y pues sí, un catecismo de estos de tipo escolar, sí, pues estaba allí y bueno, Juan Carlos era un tío pues muy intelectual, así, y muy listo, vamos, y muy inteligente, ¿no? Y o sea, con lo cual verle, o sea, pues yo que era recalcitrante, ¿no? Y que era allí furibundo, ¿no? Pues verle con eso, pues me rechinó, ¿no? Me rechinó bastante, ¿no? Y entonces sí, o sea, es que es como si fuera ayer, lo estoy recordando, ¿no? Sí, y entonces yo así, pues así con un tono así como un tanto despectivo, ¿no? Pues le dije, pero, Juan Carlos, pero tú, ¿qué haces con eso, no? O sea, como diciendo, o sea, ¿qué haces con esa bazofia, no? ¿Sabes? Así, y bueno, él así levantó la mirada, ¿no? Me miró así imperturbable, ¿no? Así con mucha paz, ¿no? Con mucha paz. Y sí, y recuerdo que me dijo, es que me he hecho cristiano. Así, de forma así lapidaria, ¿no? Así, ¿no? Y yo pues no entendía nada, ¿no? Claro, porque es que para mí, pues desde mis prejuicios, mi ignorancia, ¿no? Mi manipulación, ¿no? O sea, pues es que, o sea, ser cristiano, pues era el último peldaño, ¿no? De la escala humana, ¿no? ¿Sabes? Y sí, pues me rechinó totalmente, ¿no? Vamos, me quedé ojiplático y sí, un poco, o sea, a mí, yo un poco cuento que a mí me sonó como si, o sea, que me dijera Juan Carlos que no era ningún tonto, ¿no? Juan Carlos, que me dijera, es que me he hecho cristiano, pues es que me sonó, ¿no? Pues igual que si me dijera, pues es que me he cansado ya de vivir entre humanos y me he ido al zoo con los monos, ¿no? ¿Sabes? Pues sí, una cosa parecida, sí. Y bueno, entonces pues bueno, pues me contó, pues de forma valiente, ¿no? O sea, pues no, claro, siempre es más cómodo, ¿no? No salir del armario como cristiano, ¿no? ¿Sabes? O sea, quedarte como cristiano dentro del armario, ¿no? Pues es más cómodo, ¿no? ¿Sabes? Es más fácil y es más cómodo, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces Juan Carlos, pues desde el primer momento salió del armario como cristiano, ¿no? Y entonces, bueno, pues comenzó un poco a contarme, ¿no? Y empezamos pues a dialogar y a dar un paseo, ¿no? Y a quedar otro día, ¿no? Y a quedar otro día, ¿no? Y entonces sí, un poco, entonces ahí un poco entró ahí en liza, ¿no? El segundo elemento, ¿no? Pues que fue un libro sobre la Sabana de Turín, vamos, ¿no? Que fue pues muy determinante, ¿no? Que fue muy determinante en mi vida y que ha sido algo pues que me ha marcado. Ya yo tengo ya épocas que parece que me dedico a la divulgación, ¿no? Pues de la Sabana de Turín, lo cual es precioso porque en definitiva es divulgar a Jesucristo pues a través de su imagen en el lienzo de Turín, pues de forma científica, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Y cómo va este camino? Porque empieza por esto, empezáis a hablar. ¿Tú cómo descubres a Jesucristo? O sea, ¿cuándo pasas de ver la fe como un conjunto de ideas exóticas, ¿no? Porque lo acabas de decir, o sea, te creías lo de los ovnis, pero no creías que Dios existiese, vamos. Vas a leer de ovnis, de no sé qué, pero no. Pero ¿cómo empiezas a darte cuenta que primero que no son unas ideas, y menos unas ideas falsas, pero sobre todo, ¿cuándo das el salto a descubrir a Jesucristo como una persona viva? Pues fue un vértigo, sí, la que fueron unos días de mucho vértigo. Bueno, un poco también yo, en esta época, estuve 3 meses en el paro, ¿no? Porque también estaba trabajando antes, pero también es que fue todo providencial, ¿no? Porque claro, cuando esos 3 meses en el paro, pues tenía todo el tiempo y toda la tranquilidad para, pues pensar, buscar, ¿no? ¿Sabes? Y justamente un poco eso, pues ya, el recién ya comencé una vida cristiana, pues ya pues encontré trabajo, pero también fueron 3 meses que estuve desempleado, ¿no?
en aquella época además había bastante paro y bueno, para mí fue una maravilla esos 3 meses de vida contemplativa, ¿no? Para poder tener tranquilidad, pues para buscar, ¿no?, al Señor en mi corazón y para preguntarme, ¿no?, para reflexionar. Bueno, pues un poco, yo creo que el Señor siempre nos da con lo que justamente necesitamos, ¿no? O sea, el Señor siempre nos entra por lo que justamente es exactamente lo que nos conviene y lo que necesitamos, ¿no? O sea, que digamos que es como un camino a la medida, ¿no? O sea, pues el Señor tiene un camino para cada uno, ¿no? Pues es muy bonito, ¿no? Como las historias son irrepetibles, como al igual que las caras, ¿no? Que las caras son irrepetibles, ¿no? Pues también las historias con el Señor son también únicas e irrepetibles, ¿no? Y entonces yo sí que desde mi estupidez, ¿no?, y desde mis prejuicios, ¿no?, pues yo así me montaba en plan justificarme, ¿no? O sea, justificar todo, justificar la creación, el mundo, la vida, el ser humano, todo de forma científica, sin Dios, ¿no? O sea, sin que Dios fuera necesario, ¿no? O sea, sin que hiciera falta, ¿no? O sea cómo la realidad, ¿no?, se podía explicar perfectamente sin Dios, que Dios no hace falta para nada, ¿no? Pues esa estupidez era la que yo pensaba hasta el momento, ¿no? Y que intentaba, que no se puede, vamos, intentaba de forma científica tratar de justificarlo, ¿no? De justificarlo y de razonarlo. Pues justamente, además, pues la Sábana Santa pues fue darme justamente donde más necesitaba, ¿no?, que era un poco pues el lienzo, ¿no?, donde científicamente, pues como un documento científico que es, pues ahí aparece pues que Jesús de Nazaret, ¿no?, pues que Jesucristo pues vivió, murió y resucitó, entonces, y que hay toda una serie de rastros científicos que están marcados, ¿no?, que están impresos, ¿no?, pues con la sangre, con las heridas y con la imagen, ¿no?, con el desafío de la imagen, y que eso pues se estudia de forma científica, o sea, que no es una idea, o sea, al igual que Jesucristo no es una idea, que es una persona viva y real y concreta, ¿no?, pues también la Sábana Santa no es una idea, ¿no?, sino que es un lienzo y por tanto totalmente investigable, ¿no?, y analizable desde el punto de vista científico, ¿no? Y entonces, pues yo que desde la ciencia quería justificar, ¿no?, que Dios no hacía falta, ¿no?, pues la ciencia y el estudio científico de la Sábana de Turín pues venía a afirmar, ¿no?, pues que Jesucristo pues había vivido, muerto y resucitado, ¿no? Y bueno, entonces con esto un poco pues se me cayeron los palos del sombrajo, ¿no? Se me cayeron y entonces ya comencé ya a atar cabos, ¿no? Comencé ya rápidamente a atar cabos. Un poco así, pues en mi vida lo que había sembrado el Señor hasta entonces, ¿no?, por su misericordia, pues había sido eso, pues una búsqueda continua, pues siempre vacía y siempre insatisfecha, una búsqueda un poco permanente, pues de algo que mi vida la llenase, ¿no? Pues que diera un sentido último, ¿no? Y que la diera pues una verdad y un amor inseparable. Y es que además junto a esa búsqueda también en mi vida descarriada, pues habían ocurrido un montón de signos, de hechos, de sucesos inexplicables, pero totalmente coherentes, ¿no? Pues como era sucesos y vivencias y historias y cosas que evitaban o sea, siempre lo mismo, ¿no?, siempre con una unidad coherente, ¿no?, que evitaban que yo me enfangase más todavía, ¿no? Pues en este tiempo, digamos, de perdición, pues cosas extrañísimas que tenían un común denominador, ¿no?, y era que iban evitando que yo todavía me enfangase todavía más, ¿no?, que yo bajase todavía más peldaños, ¿no? Y
claro, pues es que era incomprensible, porque, o sea, es que eran cosas surrealistas, vamos, surrealistas, pero que evitaban que me enfangase más, ¿no? Y todas tenían esa coherencia, ¿no? Esa lógica, ¿no? Claro, entonces, claro, es que eso, lo que eso te dice es que hay alguien, ¿no? O sea, que hay alguien, ¿no? Que te está cuidando, ¿no? O sea, que hay alguien que tiene una intención, ¿no? O sea, cuando hay una intención, o sea, es que hay una persona, o sea, solamente las personas tienen intenciones, ¿no? Entonces, cuando tú ves una intención en los hechos, es que detrás hay una persona, o sea, que Dios no es una cosa, ¿no? Ni es un paquete, ni es una idea, ¿no? Ni es una palabra, ¿no? Sino que es alguien totalmente personal, ¿no? Totalmente vivo y concreto, y que tenía una intención conmigo que era cuidarme, aunque yo no quisiera cuidarme, o sea, aunque yo no quería cuidarme, él sí quería, ¿no? Y al final él siempre ganaba, ¿no? Pues cuidarme y protegerme, ¿no? Protegerme. Y entonces un poco también, eso a mí me desconcertaba mucho, ¿no? Porque eran cosas muy, muy inexplicables y que me desconcertaban mucho, y que eso necesitaba una explicación. O sea, es que eso, o sea, todas esas cosas, que fueron unas cuantas y siempre con la misma lógica, pues precisaban una explicación, ¿no? Que yo no tenía, vamos, ¿no? Que yo no tenía, que yo no entendía, y que quería conocer, ¿no? No entendía, bueno, a ver, esto que me pasa a mí, esto qué es, ¿no? Esto de qué va. Y entonces ya, pues empecé, como digo, a atar cabos, ¿no? Pues a atar cabos de lo que yo buscaba y de quién me había protegido y quién me había cuidado, ¿no? Y entonces pues me encontré con Jesucristo, ¿no? Pues primeramente, pues a través de, o sea, primeramente Juan Carlos, pues después la Sagrada de Turín, y bueno, el tercer y último elemento, ¿no? El tercer y último elemento, pues fueron los evangelios, ¿no? Fueron los evangelios. Entonces yo empezaba a intuir, o sea, hombre, un poco, evidentemente, el Señor, pues había estado siempre muy cerca de mí. O sea, yo había estado muy lejos de él, pero él muy cerca de mí. Y entonces, pues el Señor empezó a trabajar, ¿no? Pues de forma indiscriminada, ¿no? Y es muy, muy bonito, ¿no? Porque después te vas dando cuenta, ¿no? Cómo de forma respetuosa, ¿no? El Señor, pues va trabajando en tu vida, ¿no? Sin que tú lo sepas, ¿no? Pues de forma muy, muy delicada, o sea, muy, muy cariñosa, ¿no? Y muy tierna, y muy delicada y muy respetuosa, como el Señor va llamando, ¿no? Y va tocando tu corazón, ¿no? O sea, va tocando tu corazón antes de que tú te enteres, ¿eh? O sea, antes de que tú lo sepas, ¿no? Pues el Señor lo que busca es que le abras un resquicio de la puerta, ¿no? Para que se metas hasta el fondo. Y entonces, pues yo, en ese tiempo de ir atando cabos, de ir empezando a tener un poco de luz, ¿no? Empezando a tener algunas aclaraciones, ¿no? Pues el Señor en estos momentos, pues trabajaba en mi corazón, o sea, sin yo saberlo de forma consciente, ¿no? Claro, o sea, esto ya cuando un poco ya te encuentras ya cara a cara, ¿no? Pues ya lo ves, o sea, miras para atrás, ¿no? Y ves cómo el Señor ha estado trabajando contigo, pues a destajo, ¿no? Y dices que, sí. que el Señor, bueno, que tú descubriste uno de tus grandes descubrimientos, ¿no? Es que el único que no te había hecho nunca trampas, el único que no te había engañado nunca era tu corazón, ¿no? En el que estaba el Señor, ¿no? Exacto, sí, exacto, sí. Sí, porque nunca se conformó, sí, efectivamente. Oye, gracias por recordármelo, porque ya con tanta película, ¿no? Con tantas historias, ya, pues a veces uno se deja, pues lo más bonito, ¿no? Pero, pues sí, en este tiempo, pues de ideologías, pues de filósofos, pues de música, ¿no? Pues, o sea, de escritores, de libros, de historias, ¿no? O sea, en todo este laberinto, ¿no? De un poco anterior de vida, ¿no? Pues sí, así fue. El único que no me engañó, pues fue mi corazón, porque iba reconociendo que no era eso, ¿no? O sea, el corazón sabe a quién busca, o sea, el corazón
sabe quién le ha hecho, y sabe quién le llena, ¿no? Y sabe a quién busca, ¿no? Entonces cuando vas ahí a trompicones, ¿no? Dando saltos, ¿no? Y vas ahí picoteando, ¿no? Como te decía, ¿no? Pues te vas defraudando, ¿eh? O sea, y es que eso, todos esos años de búsqueda, pues fueron una cadena de decepciones, ¿no? ¿Sabes? Y de al principio ilusionarte con cosas, ¿no? Con ideologías, con filosofías, con escritores, ¿no? Con ideas, ¿no? Irte ilusionando, ¿no? Para después siempre, ¿no? Siempre de forma inexorable, pues el desembocar en la decepción, ¿no? Y en el hastío, ¿no? Y entonces sí, por eso mi corazón fue el único que no me engañó, porque siempre me va diciendo, no, esto no es, no, esto no es, no, esto no es, no, esto no es. Esto no es, ¿no? Hasta que finalmente se encontró, pues, no con una filosofía, con unas ideas, con un autor, ¿no? Con una ideología, ¿no? Sino con una persona resucitada, ¿no? Con una persona resucitada. El lugar privilegiado de encuentro con Cristo vivo es la Eucaristía. ¿Cómo viviste tú la primera Eucaristía después de aquella última Eucaristía que habías celebrado con 8 años? Sí. Pues muy bonito. Pues fue muy bonito, sí. Bueno, por un lado, yo me acuerdo, o sea, así recuerdos que tengo muy vivos, o sea, es la importancia, ¿no? de vivir la Eucaristía, ¿no? Para un cristiano, que es indispensable, ¿no? O sea, que no es una opción, ¿eh? que no es una opción, que no es un hobby, ¿no? Sino que es indispensable, ¿no? Entonces yo, una cosa que me acuerdo muy bonita, ¿no? Pues cuando un poco ya le comuniqué a Juan Carlos, ¿no? Que era el Señor, ¿no? Pues cuando se lo comuniqué. Y entonces me acuerdo que eso, pues después de empezar a leer los evangelios, ¿no? Para acabar ya de digamos, descubrir, no, ya poco tarde, de confirmar, ¿no? De confirmar que esto, que esto no, ¿no? Que este era a quien yo deseaba, ¿no? ¿no? O sea, que correspondía con mi corazón, ¿no? Que es Jesucristo. Y entonces ya cuando un poco ya se dieron ya todos esos pasos y en el Evangelio como último elemento ya confirmé pues la presencia del Señor, ¿no? O sea, para mí el Señor desde un primer momento no fue una idea, sino una presencia viva, ¿no? Una presencia personal, ¿no? Buena y viva, ¿no? A mi lado, ¿no? Pues entonces, cuando ya di todos los pasos, pues entonces un día, pues ese día que vi a Juan Carlos, le dije, Juan Carlos, quiero ser cristiano, quiero empezar a ser cristiano. Y entonces, pues es esta cosa que el Señor le inspiró, ¿no? O sea, pues porque aquí estuvo inspirado, ¿no? Y entonces lo primero que me dijo fue pues entonces, a partir de ahora tendrás que ir el domingo a misa, ¿sabes? Me dijo así, y me dijo, y yo voy a la de 10, yo voy a la de 10 aquí a la parroquia, así que mañana te espero y cuento contigo, ¿no? Entonces, pues sí, pues empecé ahí los domingos, evidentemente, pues no comulgaba, ¿no? Y bueno, pues un poco ahí fue hasta mi primera confesión, ¿no? También, que fue muy especial, ¿no? Pues mi primera confesión pues fue como a los 3 meses más o menos, o sea, de haberme yo reencontrado con Jesucristo, que fue una explosión, ¿no? Para mí fue una explosión de ilusión, de vida, de alegría. O sea, pues eso, pues es como un muerto, ¿no? O sea, un muerto, ¿no? Que como Lázaro, ¿no? ¿Verdad? Un muerto que vuelve a la vida, como un ciego, ¿no? Que vuelve a descubrir todos los colores, ¿no? Y es empezar a vivir. O sea, es que tu vida anterior era una muerte lenta y no tan lenta, ¿no? Y era empezar a vivir, o sea, ser otro, ¿no? Pues esa nueva criatura que es el cristiano, ¿no? O sea, ese nuevo hombre, ¿no? Que es el cristiano, ¿no? Pues el domingo pasado celebrábamos el bautismo del Señor, ¿no? Y es precioso, yo un poco cuando yo celebro bautizos, ¿no? Cuando bautizo, ¿no? Siempre de evangelio a pión fijo, si siempre uso en los bautizos, uso de evangelio
el texto, creo que es, no sé si es Juan 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿no? De que Jesús le dice, hay que nacer de nuevo, ¿no? El que no nazca del agua y del espíritu no puede nacer de nuevo, ¿no? Tenéis que nacer de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Pues es eso, es renacer, ¿no? Es nacer a la auténtica vida, así. Y entonces, pues eso, pues estuve como 3 meses preparándome para la confesión, pues preparándome a conciencia, ¿no? Para hacer una buena confesión, ¿no? Que, en fin, tampoco pues no sé hasta qué punto queréis que os dé detalles, ¿no? Sí, claro, es que tienes una anécdota muy divertida. Detalles, es hombre, sí, pues fue pues precioso, vamos, o sea, fue precioso. Y fue una liberación, ¿no? Y fue una gozada tremenda, pero un poco pues eso, pues hombre, pues mira, yo mi parroquia en ese tiempo, la que me correspondía, era una parroquia de dominicos, Jesús Obrero, que está en Simancas, ¿no? Y entonces pues allí uno de los padres dominicos, ¿no? Pues fue con el que me confesé, ¿no? Y bueno, pues yo le pedí confesión, pues él se pensaría que era algo rutinario, ¿sabes? Algo rutinario, y bueno, pues empecé a soltar sapos y culebras, ¿no? Por allí, o sea, de todo lo que había despotricado, ¿no? Y bueno, pues tuvo o sea, yo aquí tengo 2 detalles, ¿no? Uno que fue, digamos, tremendo, ¿no? Me acompañó a la puerta, o sea, se quedó impactado, ¿no? O sea, pues de todo el testimonio con todas mis miserias, o sea, pues a la confesión no vas a quedar bien, vamos, no vas a quedar bien, vamos. Sí, es que algunos quieren ir a quedar bien, no se va a quedar bien, vamos. Bueno, tampoco se va a quedar peor de lo que eres, o sea, peor de lo que eres, no, se va de lo que eres, ¿no? Y entonces, bueno, pues le conté todas mis miserias con peros y señales, ¿no? Y entonces, pues se quedó todo tan impactado que me acompañó a la puerta de la calle, ¿no? Claro, o sea, yo confesando, nunca después al penitente le he acompañado a la puerta de la calle, ¿no? Pero se quedó un poco tan sorprendido, tan impresionado, que me acompañó hasta la puerta de la calle y me dijo algo tremebundo, ¿no? Me dijo, o sea, algo bonito y a la vez tremebundo, ¿no? Me dijo, mira, me alegro mucho de que hayas vuelto al Señor, ¿no? Me alegro mucho de lo que te ha pasado, que ha vuelto al Señor. Y me dijo, porque llevabas un camino claro de condenación. Me dijo así, ¿sabes? O sea, os estoy hablando de hace 32 años y me acuerdo como si fuera ayer. O sea, que alguien te diga, llevas un camino claro de condenación, pues tremendo, ¿no? Y luego después fue muy bonito, porque después de 12 años, no sé si te refieres tú a ese momento, pues después de 12 años, que era yo ya sacerdote ya, y estaba recién nombrado párroco, llevaba de sacerdote 2 años ya, y a los 2 años pues me nombraron párroco de Nuestra Señora del Lenebral, en Collado Villalba, y entonces, pues en mi parroquia de San Blas, o sea, yo una vez que ya me encontré con el Señor, pues me integré en una parroquia, que era la parroquia que da nombre al barrio, la parroquia de San Blas, que tenía un párroco santo, un hombre de Dios magnífico, un sacerdote magnífico, santo y un hombre de Dios, que era Tomás, que está ahora en Colombia de misiones. Se jubiló y se fue allí de misionero. Y entonces, pues en mi parroquia, 2 cursos detrás de mí, había otro chico de la parroquia que se acaba de ordenar, 2 cursos detrás de mí. Entonces, yo ya 2 años, estaba recién nombrado, ¿no? Y entonces celebró una primera misa, vamos, que además es un compañero y amigo que hace que no le veía años y años, y el sábado pasado, después de años, le vi, el sábado pasado me la encontré allí en la Vicaría de Vallecas. Y entonces, pues celebrar su primera misa, ¿no? Y entonces, pues había un montón de sacerdotes de la zona que iban a acompañarle en su primera misa. Y entre esos sacerdotes, pues estaba el padre Marcos, ¿no? El padre dominico, que claro, evidentemente, habían pasado 12 años, o sea, claro, pues 12 años que yo había empezado mi recorrido cristiano, que había entrado al seminario, que había acabado en el seminario, que me había ordenado, que llevaba 2 años de sacerdote, ¿no? Y estaba todo ya reconducido, ¿no?
Y entonces pues me acerqué a él, ¿no? Me acerqué al padre Marcos, ¿no? Pues le saludé, ¿no? Y le dije, mira, te voy a contar una cosa. Mira, hace 12 años, pues vino a ti un chico, pues así y asá, y que procedía de aquí, y que le había pasado, y que había vivido esto, y esto, ¿no? Y ese chico, pues se confesó contigo hace 12 años. Claro, yo un poco, claro, cuando estaba, yo voy de uniforme, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues estaba evidentemente allí, pues con la matrícula, ¿no? Pues normal, ¿no? O sea, normal. Y vamos. Y entonces le dije, pues ese chico de aquel entonces, ese chico, pues por la misericordia de Dios, pues soy yo, ¿no? Soy yo, ¿no? Y entonces, hombre, pues fue muy bonito, pues que no le he vuelto a ver, ¿no? Porque luego además a él también le cambiaron en la orden, ¿no? Pero sí, me encontré después de esos 12 años y le pude saludar y le pude contar eso y sí, pues eso fue muy, muy bonito, sí. Claro, porque desde tener un encuentro con el Señor a realmente entregarle la vida, ¿no? Yo creo que ahí también viviste algo muy especial. No me gustaría terminar esta entrevista sin que lo compartieras con los oyentes, y es un momento de encuentro fuerte con el Señor, ¿no? De esa presencia buena, de esa sensación de que aunque habías taladrado toda tu vida, ¿no? Con desprecios, viviendo una vida totalmente alejada, pues que el Señor te quería con todas sus fuerzas, ¿no? Y a mí me gustaría que lo compartieras porque Cristo está vivo, ¿no? Cristo es esa presencia, ese amor vivo, esa cercanía, ¿no? Ese sentimiento muchas veces, otras veces no, porque también me gustaría que nos dijeras cómo tú sentiste eso y no lo has vuelto a sentir, ¿no? Pero ¿cómo fueron esos momentos intensos de experiencia fuerte de amor con el Señor? Pues sí, yo no tenía ninguna formación cristiana, o sea, que no sabía nada, pero claro, yo pues sentía, ¿no? Y sí, en esos momentos primeros, pues que era como un recién nacido en la fe, un recién nacido como un bebé, pues es cuando el Señor pues más te cuida, claro, al igual que cuando eres un bebé desvalido, ¿no? Pues es cuando más te cuida tu madre, pues es cuando el Señor también pues más me cuidó. Y sí, yo simplemente pues yo sentía de forma muy, muy palpable y muy sensible pues que eso, pues vamos, yo estaba en mi habitación que era bastante pequeña, una habitación pequeñita, estaba pues leyendo el Evangelio, rezando, ¿no? Pues buscando al Señor, ¿no? Hablándole, ¿no? Escuchándole, ¿no? Y sentía que estando yo solo, encerrado solo en la habitación, que yo en absoluto estaba solo, ¿no? Sino que había alguien más, ¿no? Y que había una presencia personal y buena, ¿no? Y muy buena y muy bondadosa, ¿no? Pues que no venía a recriminarme, que no venía a reprocharme, ¿no? Que no venía a condenarme, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Pues precioso cuando yo además iba leyendo por vez primera el Evangelio, ¿no? Pues yo no he venido a buscar a los justos, ¿no? Sino a los pecadores, ¿no? Pues el médico, pues al médico no lo necesitan los sanos, sino los enfermos, ¿no? Y yo sí, pues durante esta primera época, de forma, podríamos decir, mística, o sea, sin yo entender ni jota de la experiencia mística, pero viviéndola sin saber nada de lo que iba, ¿no? Pues sí que sentía de forma pues palpable y sensible, o sea, la presencia personal buena, cariñosa, concreta, ¿no? Concreta del Señor a mi lado, a mi alrededor, ¿no? O sea, totalmente personal, ¿no? Totalmente viva y totalmente buena, ¿no? Sí, pues y bueno, pues esto así como cuento, pues esto me duró más o menos hasta que me confirmé. Me confirmé después de un año y 4 meses, más o menos. Me confirmé después. Y a partir de ahí, pues ya nunca más he vuelto a
ni cuando entré al seminario, ni cuando me ordené, ni después de ordenarme, pues ni antes ni después. O sea, ese sentir, ¿no? Palpablemente, ¿no? Sensiblemente, ¿no? Esa presencia viva, ¿no? Pues no ha vuelto a ocurrir, vamos, ni falta que hace, porque uno sabe que el Señor está exactamente, o sea, sin que lo sientas, o sea, y además hay que luchar mucho contra la dictadura del sentimiento, ¿sabes? Y contra basar o apoyar la vida cristiana en la emotividad. O sea, eso es lo peor. Bueno, o sea, que vamos, si basas tu vida cristiana en la emotividad, te va a durar un cuarto de hora, vamos, con lo cual mejor que no lo hagas. Y entonces sí, yo en aquel momento, pues sí que estuve como año y poco más, ¿no? Pues sí, sintiendo muy vivamente al Señor, que nunca más me ha vuelto a ocurrir, ni falta que hace, porque sé que el Señor está igual, está a nuestro lado, ¿no? O sea, igual de verdadero, igual de fuerte, ¿no? Igual de vivo, sin que tengas que sentir nada, sin que tengas que notar nada, ¿no? O sea, pues nosotros no buscamos los dones de Dios, ¿no? Sino que buscamos al Dios de los dones, ¿no? ¿En qué momento el Señor ya te pide seguirle con todo? Pues cuando yo le digo que ni de coña. Cuando yo le digo que no. Pues sí, yo vamos a ver, tenía yo 20, o sea, cuando yo me encontré con el Señor tenía 20, o sea, fue todo muy rápido, pues yo tendría unos 23 años, sí, tendría 23 años, y entonces yo un poco eso, pues conocía a algunos seminaristas, ¿no? Y para mí fueron un poco, pues fueron héroes, ¿no? O sea, héroes, joder, qué héroe, ¿no? Que esto sí que lo da todo por el Señor, ¿no? Y bueno, pues yo un poco, pues empecé a sentir en la oración, la oración que la hacía todos los días, hacía un rato con el Señor de diálogo, pues como el Señor pues me había dado todo, ¿no? Y yo me sentía muy cutre, ¿no? Muy raquítico, ¿no? A la hora de darle al Señor, ¿no? Y entonces bueno, pues el Señor fue pidiéndome más, ¿no? Pues yo de primeras empecé a comprometerme más en la parroquia, a involucrarme más, ¿no? Pues bueno, daba catequesis de primera comunión, pues bueno, pues me metí en la adoración nocturna, pues estaba en el grupo de jóvenes de la parroquia y un poco pues colaboraba en la parroquia y hacía poco todo lo que podía, ¿no? Pero vamos, aunque yo así me metiera más o echara más horas, pues no me quedaba yo contento, ¿no? Ni me quedaba satisfecho, ¿no? Sino que siempre, o sea, volvía a sentir como un vacío o una insatisfacción, ¿no? O sea, que yo no daba lo que tenía que dar, ¿no? Y entonces pues ¿qué pasaba? Pues que el Señor me pedía, pues no me pedía más tiempo de mi vida, ¿no? Sino, o sea, yo creía que la solución era dar más tiempo de la vida, ¿no? Y lo que el Señor me pedía, pues era la vida. O sea, no más tiempo de la vida, sino la vida, ¿no? Y le dije que ni hablar, claro, vamos, que ni hablar, ¿no? Digo, mira, pídeme cualquier cosa, menos eso. O sea, lo que tú quieras, excepto eso, ¿no? Y bueno, sí, pues aquella fue otra, ¿no? Y fue una pelea, ¿no? Pues un pulso, ¿no? Pues como la escena esta preciosa de Génesis, ¿no? De Jacob, ¿no? Jacob en esa noche, ¿no? A tortazo limpio, ¿no? Contra el ángel, ¿no? Ese ángel que aparece en esa escena, pero que ese ángel es Dios mismo, ¿no? Pues una pelea contra Dios, ¿no? O sea, un pulso contra el Señor, ¿no? Al final el Señor siempre gana, ¿no? Y pues nada, pues yo pues me resistía con todas mis fuerzas, me resistía, ¿no? Y le eché un pulso donde yo sudaba. Pero sí fue una época también pues de perder la paz, ¿no? De desasosiego, ¿no? De estar perturbado, ¿no? Porque estaba diciéndole que no, porque estaba diciéndole que no al Señor, ¿no? Y tenía miedo, ¿no? Tenía bastante miedo, ¿no? Sí, cuando uno tiene miedo es una buena señal, ¿no? Porque quiere decir que por ahí va los tiros, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues nada, después de ese pulso que duró, pues no sé si duró 2-3 meses, ¿no? Pues de echarle al Señor ese pulso, ¿no? Pues al final yo me agoté. O sea, quedé fundido, ¿no? O sea, fundido espiritualmente y fundido, o sea, yo personalmente por dentro estaba fundido, vamos, fundido y agotado, ¿no? Y al final, pues me rendí, ¿no? Me rendí
y bueno, como dije por ahí en un sitio que me pidieron así un texto, pues aquella fue la rendición más alegre y gozosa de mi vida, ¿no? Así que me rendí y dije, bueno, Señor, pues si tú lo quieres, pues yo también lo quiero, tú verás lo que haces. La verdad es que, pues no sé por qué el Señor me ha llamado a esto, vamos, la verdad es que Él lo sabrá, supongo, vamos, Él lo sabrá, ¿no? Porque, hombre, pues llevamos un tesoro en vasijas de barro, llevamos un tesoro en vasijas, pues, de un barro muy, muy malo, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego entré a introductoria en Madrid a los 24 años, a los 25 en primero, y luego ya a hacer toda la formación hasta el final, ¿no? Por la misericordia de Dios, ¿no? Sé de quién me he fiado. Quique, muchísimas gracias. Pues nada. Menuda historia. Al Señor ya. Sí que has vivido intensamente, ¿eh? Bueno, pues el Señor dirá, ¿no? El Señor dirá, no sé. Yo poco pues cuento lo que el Señor ha hecho en mí, que protagonista es Él, ¿no? Y Él es siempre en nuestra vida el protagonista. Y él es el alfarero y nosotros pues somos la vasija de sus manos, ¿no? Muchas gracias, Quique. Nada, a vosotros. Así finaliza en Radio María la entrevista al padre Quique Cabrera. Esta entrevista tuvo lugar dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige Almudena Delgado.